Esté contento y alegre de poder reunirnos una vez más como parte de la iglesia local para juntos estudiar y meditar en la palabra del Señor. Estamos hablando, el tema general sobre la salvación. Estamos hablando de el orden de la aplicación de la redención. Y en esa cadena que hemos llamado de la aplicación de la redención, nos encontramos hablando de la fe y arrepentimiento. La semana pasada estudiamos la fe y hoy vamos a estar hablando del arrepentimiento. Dijimos que en cuanto a la fe y también el arrepentimiento, que los dos son un don dado por Dios. Que no es algo de nosotros. Nace en Dios. Usted recuerde que estamos muertos en delitos o en pecados, o estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es muerte espiritual, lo cual significa que no pudimos producir nosotros mismos esa fe salvífica. Por eso necesitábamos nacer de nuevo. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, redención, dijimos que era pasar de ¿qué? De muerte a vida. Entonces tenemos que recordarlo para poder entenderlo. Esa fe es un fruto, ¿no? Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 20 y 23. Porque la fe verdadera produce frutos, o la fe salvífica produce frutos. Santiago capítulo 2, versículo 20 al 23. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, como hemos dicho y lo dice la escritura, la salvación es por fe, pero las obras confirman nuestra fe. O sea, hacemos obras no para alcanzar salvación, sino como evidencia de que ya hemos encontrado la salvación. Hoy vamos a mirar el arrepentimiento, que dijimos en nuestro último estudio es la otra cara de la moneda. Los dos van juntos, no pueden ir separados. Y vamos a mirar algunos pasajes, vamos a partir leyendo de algunos pasajes. Simplemente los vamos a leer para que usted y yo tengamos claro el llamado de la escritura. Partamos de Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38, miren lo que dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Hechos 3:19. Hechos 3:19.
Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 11:18. Dice, oportunidad para que lo busque. 11:18. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el mandato de Dios a los hombres, un llamado al arrepentimiento. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Unos más, Marcos 1:15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 13:3. Os digo, no andéis sino os arrepentíos, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mateo 9:13. Id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jonás 3:8 dice lo siguiente, si no cubrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Todos estos pasajes, entre algunos más, nos hablan de la doctrina del arrepentimiento. Yo entiendo que hace unos meses ya hablamos más profundamente en cuanto al arrepentimiento, así que hoy solo vamos a tratar de recordar algunas cosas y tocar algo que mencionamos en el pasado. Pero nos hacemos esta pregunta: ¿qué debemos predicarle al pecador? ¿Qué debemos predicarle al pecador? Hechos 20:21, que ya leímos y volveremos a leer, nos da la respuesta. Aunque la pregunta debería haberla hecho: ¿qué debemos predicarle al pecador? ¿Que crea o que se arrepienta? Hechos 20:21 nos da la respuesta. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que somos llamados a predicarles que haya arrepentimiento, que haya fe, es decir, que crean en ¿quién? En Jesucristo.
Cuando pensamos en el arrepentimiento hay dos palabras en el griego, quizás una de ellas ya la hemos mencionado mucho aquí, y es la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mente. Y esa aparece aquí en el pasaje que acabamos de leer, en Hechos 20:21. Metanoia, arrepentíos, que haya un cambio en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestro intelecto. Pero también hay otra palabra que está en Hechos 26, versículo 20. Hechos 26, versículo 20, la encontramos. Lo tiene. Dice, sino que anunciéis primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La palabra que aparece ahí, convertirse, convirtiesen o convertir, es la otra palabra que se usa también para arrepentimiento. Y es epistrefo, que significa dar la vuelta o conversión. Entonces tenemos metanoia, que es un cambio de mente, y epistrofo, que significa dar la vuelta. Así que las dos palabras nos permiten entender más claramente lo que es el arrepentimiento, dar la vuelta o tener una forma diferente de pensar. Voy en una dirección y cambio ahora mi forma de pensar, cambio ahora mi dirección, cambio mis sentidos, cambio mi voluntad. Entonces, el arrepentimiento consiste esencialmente en un cambio de corazón, y cuando hablamos de corazón hablamos de la mente, hablamos de la voluntad. Y hay al menos 4 cosas cuando estamos hablando en cambio de mente, o cambio de voluntad, o cambio de corazón, como usted lo quiera llamar. Al menos de 4 cosas. Es un cambio en mi mente, en primer lugar, acerca de Dios. ¿Cómo veía usted a Dios? ¿Qué pensaba usted de Dios? Póngamela una por una, por favor. No la voy a poner a todas juntas porque luego se distraen, pero una por una. Un cambio de mente acerca de cómo veo yo ahora a Dios. ¿Cómo lo veía usted antes? Un ejemplo, a veces lo podíamos ver como el Dios bombero. ¿Cuál es el Dios bombero? El Dios que yo acudo cuando estoy en problemas. Únicamente cuando estoy en problemas. Y muchos quizás puedan identificarse así, no, sí, yo me acuerdo. Pero ahora que hay arrepentimiento, ya hay una forma, mi mente cambia en cuanto yo veo a Dios. Yo a Dios no es ese Dios al cual yo clamo únicamente cuando estoy en problemas, sino que ahora yo lo veo como el soberano, como el que tiene el control, como el que merece toda la gloria, como el que debo rendirle o acercarme a Él, estén las cosas bien o las cosas estén mal. Al cual que entiendo de que Él tiene el control de todo. Antes, cuando no entendíamos eso, nos quejábamos cuando algo nos pasaba. Pero cuando tú ibas bien, oh, bueno, gracias Dios, ahí sí. No, ahora entiendo y doy gracias a Dios, y Tesalonicenses nos va a enseñar eso más adelante. Se le da gracias a Dios en todo. El arrepentimiento me lleva a tener un cambio de mente en referencia a Dios. Segundo, el arrepentimiento, un cambio de mente acerca de mí mismo. Un cambio de mente acerca de mí mismo. ¿Qué pensaba yo antes de mí? Que yo no le hago mal a nadie.
Posiblemente que alguien estará diciendo cuando decimos que es que todos son, que los pecadores, la gente dice, bueno, pero es que pecador es el que mata, el que roba, el que hace todas esas cosas, y yo no hago nada de eso. Bueno, cuando yo comprendo, o muchas veces uno le predica el evangelio y la gente dice, pero yo no le hago mal a nadie, pecador yo no le hago nada mal a nadie. Bueno, cuando hay arrepentimiento, yo entiendo que aunque no he matado, ni he robado, ni he hecho drogas, ni nada de esas cosas escandalosas, según la Escritura, desde que nací soy un pecador. Y estoy enemistado contra Dios. Yo sé que nosotros los seres humanos hemos puesto en categorías los pecados. Si escuchamos que alguien mata, wow. Pero si escuchamos que alguien dice, no, fue que dijo una mentira blanca para salirse de un problema, that's okay, no hay problema. Era necesario hacerlo. Escuchamos de violaciones y armamos un escándalo. Tiroteo, que una persona mató 15, 20 niños y eso queremos ya casi rasgarnos las vestiduras. Rasgarnos las vestiduras. Pero cuando escuchamos que alguien mintió, que alguien habló mal de alguien, no nos preocupemos. Bueno, eso es pecado delante de Dios. Entonces no necesariamente tenemos que estar buscando pecados escandalosos para cambiar nuestra mente. No, entendemos, hemos pecado contra Dios. Tercero, creo que ya di la explicación, es un cambio de mente acerca del pecado. Un cambio de mente acerca del pecado. Una vez más lo digo, a veces pensamos que pecado es lo escandaloso y lo que yo he denominado, bueno, no lo he denominado yo, la aprendí de alguien, ¿no? Lo que se llama los famosos pecados respetables. ¿No? Algunos dicen que los pecados veniales y los pecados mortales, o no sé, por ahí va. Categorías. Delante de Dios, tanto el asesino como el mentiroso es pecado. Es pecado. O digamos otro que no es tan escandaloso, ¿no? La avaricia. A ver, estoy tratando de... O la codicia. Mejor pensemos en la codicia. La codicia. Nos escandalizamos por alguien que hizo un pecado grande, pero aquel que está codiciando las cosas de otro, no decimos, wow, quizás nosotros mismos estamos codiciando, pero es que es pecado. Entonces ahí tiene que haber un cambio en cuanto al pecado. Y por último, un cambio acerca de la justicia. Nosotros siempre decimos, es que no es justo. Bueno, pero no es justo, o a veces acusamos a Dios de injusticia, pero la pregunta es, ¿bajo cuál norma, bajo cuál norma nos regimos nosotros para poder decir que algo es justo o injusto? Y más cuando queremos hablar de llamar a Dios injusto. ¿Cuál norma? Tristemente es la norma nuestra, pero la norma nuestra ha sido contaminada ¿por qué? Por el pecado. Entonces en nuestra mente, cuando ha sido regenerado o ha nacido de nueva y viene arrepentimiento, hay un cambio radical. Y ese cambio tiene que partir de nuestra forma en que pensamos y la forma en que actuamos. Y eso es lo que vemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy conocido dentro del cristianismo. Lo viejo ha pasado, ha llegado algo nuevo.
La versión bíblica dice pues simplemente las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra mente tiene que cambiar. Estamos en este mundo caído, con tantas cosas. Ahí es donde más tenemos que poner en práctica una mente que ha cambiado. Una mente que piensa diferente. Entonces, hermanos, tenemos que decir con toda la convicción que encontramos en la Escritura que el arrepentimiento no es una opción en el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, hay que predicar a la gente el arrepentimiento. Si no predicamos el arrepentimiento, eso es un evangelio falso. Y como dice Pablo, sea anatema. A la gente hay que decirle, cree en Jesucristo, ten fe y arrepiéntete. Y explíquele, mire lo que significa arrepentimiento. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que cambiar la dirección en la cual te ibas dirigiendo para caminar un nuevo camino. Es decir, ibas caminando por el camino ancho. Arrepentimiento es que ahora doy vuelta y que empiezo a caminar por el camino angosto. Ese es difícil. Pero el arrepentimiento te lleva a eso. Y a la gente hay que hablar del arrepentimiento. No es únicamente sí, cree en Jesucristo y ya. Sí, digámosle lo otro. Estilo de vida. La fe trae arrepentimiento y todo arrepentimiento trae un creer. Por ejemplo, la semana pasada mencionamos en Hechos capítulo 16, versículo 30, cuando hablábamos del carcelero, cuando vio la obra de Dios en la liberación de Pablo y de Silas, y ellos le predican el Evangelio, le hablan de Cristo, y alguien pregunta, pastor, ¿dónde está el arrepentimiento allí? Que no le predicaron del arrepentimiento. Bueno, uno puede pensar eso, pero si usted sigue leyendo, dijimos la semana pasada que llegaron a la casa de él y les predicaron el Evangelio a todos. Ahora, yo creo por la Escritura que el creer va acompañado de arrepentimiento. Es decir, creo que soy pecador, que voy por el camino equivocado, mi mente ha cambiado, ahora cambio de dirección. No puedo seguir leyendo y caminando por el mismo lugar. Y es el mismo caso de Felipe que estudiamos también y el etíope. No se menciona arrepentimiento, pero va incluido. Cuando tú crees, tiene que haber arrepentimiento, tu vida tiene que cambiar. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Quizás este pasaje está fresco para algunos de nosotros, porque hace unas, ¿cuántas semanas? Bueno, ya sí, unos 3 o 4 meses lo estudiamos. No, yo creí que estaba más cerquita, pero no, ya hace un buen rato lo estudiamos. Pero creo que aquí hay un ejemplo de lo que estamos diciendo. Versículos 9 y 10 lo tiene. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, cambio de dirección, de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Allí vemos la palabra conversión, pero no vemos que se menciona que creyeron. Dice que se convirtieron. Obvio que el creer está implícito en estas palabras. Como creyeron en Cristo, que es el único Dios y Salvador verdadero, ¿qué hicieron? Se convirtieron de los ídolos a Dios. Desecharon los dioses falsos. O sea, ellos caminaban por este camino de adoración a todos los ídolos. Y ahora cambiaron de dirección para empezar a adorar al Dios verdadero. Cambiaron su mente.
Ellos pensaban que lo que estaban haciendo era la verdadera adoración. Ahora se dieron cuenta que la verdadera adoración era al Dios vivo y eficaz. Entonces la conversión a Dios lleva en sí mismo fe y arrepentimiento. ¿Cómo se manifestó en los tesalonicenses? Se apartaron de los ídolos para servir al Dios verdadero. Su idolatría era la evidencia de que estaban por el camino incorrecto, y ahora adorar a Dios es su evidencia de que en ellos hubo fe, hubo arrepentimiento, y sobre todo dice que estaban con la esperanza puesta en Jesús, en su segunda venida. Una vez más, los cristianos vivimos en esa esperanza. ¿A qué hora llega otra vez el Señor? Como cuando usted compra un paquete y usted quiere que ese paquete llegue. Usted está normalmente revisando el tracking number. Usted está ahí, ¿cuándo llegue? ¿Cuándo llegue? ¿Cuándo llega? Bueno, el creyente vive de esa manera, esperando al Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos preguntamos, hagamos la preguntita. ¿Qué es primero? ¿La fe o el arrepentimiento? Yo creo que, en mi humilde opinión, no deberíamos desgastarnos porque sería difícil tratar de identificar. Pero lo que sí sabemos por la Escritura es que la fuente de esas dos gracias es Dios. Y cuando una es dada, la otra también es dada. Sí, algo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra mente: sin la fe y sin el arrepentimiento, nadie puede ver al Señor. Entonces sería muy difícil ponernos a ver cuál nos da. Cuando Él da uno, da la otra. Entonces nadie puede ver al Señor sin la fe y el arrepentimiento. Y antes de que se escandalice, me diga: pastor, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjeme le explico, para que no nos confundamos. Son dos grandes gracias: fe y arrepentimiento. Las dos son consecuencia de algo que ha pasado en nuestra vida. Dios nos ha llamado eficazmente por medio del Evangelio. Él ha regenerado nuestra vida, es decir, nos ha pasado de muerte a vida. Ahora yo entiendo mi condición espiritual, estoy muerto delante del Señor. Se me da la fe, se me da el arrepentimiento para que yo como persona pueda creer con el corazón y confesar con mi boca que he creído en Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Van juntos, no se pueden separar. Es parte de la obra de que Dios hace en nuestra vida. Entonces es Dios el que provee estas dos grandes gracias y van juntas. No es que una llegue al rato, mirar cuándo llega la otra. No, las dos juntas son necesarias. Déjeme darle unas definiciones sobre el arrepentimiento. Esta primera definición es una definición que dieron los reformadores. Lo llamaron el catecismo menor, o catecismo puede ser la doctrina menor. Y no se escandalice cuando usted escucha la palabra catecismo, es simplemente doctrina. Y lo que yo le explico varias veces, estas confesiones de fe o doctrinas, simplemente es poner por escrito lo que la iglesia cree que la Biblia enseña sobre un tema en particular. Es para que usted no escandalice. ¿Qué es una confesión de fe o algo así? Es simplemente lo que la iglesia cristiana cree que la Biblia enseña sobre un tema en particular.
No es que estamos suplantando la Biblia por las confesiones, no. Es lo que para contestar las preguntas. Entonces ellos preguntan, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y esta es la definición que ellos dan. Arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, Hechos 11:18, por la cual el pecador, al tener un verdadero dolor por sus pecados, Hechos 2:37, y al abrazar la misericordia en Cristo, Joel 2:13, mira con odio su pecado y se vuelve de su pecado hacia Dios, Jeremías 31:18 y 19, con el firme propósito de luchar y ser obediente, Salmo 119, versículo 59. Así definieron ellos lo que es arrepentimiento para vida. O sea, cuando alguien realmente se ha arrepentido y está en el Señor, eso es lo que esa persona hace. ¿Se entiende que eso es una gracia que le fue dada? Es el dolor que hay en su corazón porque ha pecado contra Dios. Es que abraza la misericordia de Dios. Es que empieza a mirar con odio su pecado, se vuelve a Dios, se aparta del pecado y se hace el propósito de ser obediente a Dios. Vamos a leer esos versículos rápidamente. Esa definición es prácticamente tomada de la palabra de Dios. Entonces, gracia salvadora, dice que es Hechos 11:19. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Dolor por el pecado. Hechos 2:37. Entonces, después de la predicación del apóstol Pedro, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, les dolió el corazón por lo que escucharon que había predicado Pedro. Bueno, toda la obra que Jesucristo había hecho y que ellos lo habían matado. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, ¿qué haremos? La otra parte de la definición es la misericordia de Dios en Cristo. Joel 2:13. Dice, rasgaos vuestros corazones y no vuestros vestidos. Hagan un alto allí. Ellos en la antigüedad, rasgarse las vestiduras era un acto de que estaban inconformes con algo. Y al Joel decirles aquí, rasguen su corazón y no sus vestidos, lo que les está diciendo es que su indignación por el pecado sea verdaderamente ¿desde dónde? Desde su corazón y no simplemente algo externo para quedar bien con los que lo están viendo. Dice, rasga vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Cuando hay arrepentimiento, tú volteas a la misericordia de Dios. Parte de la definición sigue diciendo es arrepentirse, volverse de su pecado. Jeremías 31:18 y 19. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamenta. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y en la última parte de la definición, ser obediente, Salmo 119, versículo 59. Esto se lo voy a leer de la palabra de Dios para todos, así que le va a salir al frente para que usted lo pueda leer. Dice de la siguiente manera, examíname
examiné cuidadosamente mi vida y decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Leí varias y me gustó esta. Examiné cuidadosamente mi vida. Algo que a veces nos cuesta. Examinar nuestra vida. Es como poner mi vida, hacer con mi cara, con mi vida lo que hago con mi cara todos los días al espejo. O que normalmente hacemos en el espejo. ¿Qué hacemos en el espejo normalmente cuando miramos nuestra cara? Nos examinamos. A ver, y quizás recordemos los que ya hemos pasado por ahí, algunos están en esta época de su vida, en ese momento. Les será mucho más fácil recordar, a algunos nos costará un poco. Pero cuando estábamos en la adolescencia y empezó el acné a llegar a nuestras vidas, y uno estaba en el espejo, ay, ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer para quitarlo? Bueno, de la misma manera como examinamos nuestra cara, nuestra alma debe ser examinada, nuestra vida constantemente. No a la luz de mi hermano. Ah, es que si él lo hace, yo también lo hago. No, porque si él se tira, como le digo yo a mis hijos, entonces si él se tira del tercer piso, usted también se tira por el tercer piso. O sea, no es en base a alguien más, es en base a la Escritura. Y dice él, decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Tremendo. Hay que seguir sus enseñanzas, que son buenas. Mira otra definición del pastor John MacArthur. Dice, arrepentimiento no es un intento previo a la salvación destinado a poner en orden nuestra vida. El llamamiento al arrepentimiento no es una orden para poner en orden nuestros pecados antes de acudir a Cristo en fe. Es más bien un mandamiento a reconocer la pecaminosidad propia y olvidarla, volver la espalda al pecado, acudir a Cristo y abrazarle con plena devoción. Wayne Grudem, el teólogo, en el libro, él escribió un libro de doctrina sistemática, que es recomendado. Hay otros mejores, pero pues este también ahí entra. Dice lo siguiente sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es tristeza del corazón por el pecado, renuncia y olvido del pecado y comenzar a andar en obediencia a Cristo. Comenzar a andar en obediencia. Y mire que todos van terminando con el mismo principio: obediencia. No es decir, ya me arrepentí, pero sigo igual, no se ha arrepentido. Tiene que haber obediencia. No puedo seguir viendo de la misma manera. Entonces, iba a leer otra definición, pero esta última no la voy a leer. Dicen los hermanos, pero pastor, es la más larga. Pues sí, no la quiero leer. Bueno, vamos a leerla. Mira lo que dice. Arrepentimiento es cuando uno se da cuenta que es culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios. Un vil pecador, vil, lo más bajo, delante de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios. Y él añade, un pecador que se dirige al infierno. Arrepentimiento significa empezar a darse cuenta que eso que se llama pecado está en uno. Y uno anhela verse libre de él y que le da la espalda en todas sus formas. El pecado está dentro de nosotros. A veces nosotros tratamos, quítela porque me falta un poquitico y luego están todos leyendo. O sea, para que no me desconcentren. Vamos a partes. Y le voy a poner ahorita. El que está dentro de uno. Porque es que a veces nosotros queremos, en ocasiones, culpar a otros por la situación. Ah, es que fueron mis amigos.
No, tus amigos no te pusieron una pistola para que lo hicieras. ¿Tus amigos qué hicieron? Simplemente propusieron y tú seguiste la propuesta de ellos. O simplemente ellos, por sus ideas, alimentaron lo que hay en ¿dónde? En tu corazón. Y cediste. Por eso la Biblia dice en Proverbios 1:10. ¿Qué dice Proverbios 1:10, jóvenes, niños? Eso creo que todos los niños lo saben. ¿Qué dice Proverbios 1:10? ¿Los niños no se lo saben? Tarea para el próximo miércoles, jóvenes. Aprenderse Proverbios 1:10. Ya no se los voy a decir. Se lo aprenden entonces mejor. ¿Ninguno se acuerda? Bueno, los adultos pues entonces ayúdenle a los jóvenes. ¿Ya se acordó? A los adultos, ¿alguien se acuerda de Proverbios 1:10? Tampoco los adultos lo saben. ¿Cómo? Duro pues. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. La Biblia es clara, la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, las amistades o el medio ambiente lo único que hace es alimentar lo que hay en ti. Este hombre dice aquí, es darse cuenta de que ese pecado está en uno. Sigue diciendo, arrepentimiento. Uno renuncia al mundo cualquiera que sea su costo. Al mundo con toda su mentalidad y perspectiva en la práctica. Se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Es el pastor y doctor Martin Lloyd-Jones. Renunciar al mundo cualquiera que sea el costo. Es decir, que voy a dejar de hacer lo que ellos digan, no importa que me digan lo que me digan. Que eres un mandilón, que eres esto para aquí, lo que quiera que van a decir, yo prefiero agradar ¿a quién? A Cristo, el que me salvó. Entonces yo creo que estas definiciones dan una luz más clara sobre lo que es el arrepentimiento y nos permiten analizar nuestra vida en base a esas definiciones, cómo vamos, ¿no? Entonces dijimos que el arrepentimiento incluye cambio de mentalidad. Ya hemos hablado de esto. Reconocemos que somos pecadores, que ni hay pecado que va directamente contra Dios. El verdadero arrepentimiento también reconoce que Cristo es el único camino. El arrepentimiento también tiene un cambio emocional. Es decir, hay dolor por el pecado que hemos cometido. Ahora recuerde una cosa. Llorar no es señal de arrepentimiento. El hermano llorando, está arrepentido. No puede estar llorando por cualquier cosa. No es señal de arrepentimiento. Eso no dice nada. Porque muchos pueden estar tristes porque simplemente los atraparon. Porque ya no pueden seguir haciendo lo que les gustaba hacer. O porque simplemente por la situación en la que están. Yo recuerdo, ahorita, es una ilustración perfecta. Cuando yo recién llegué aquí a Dothan hace muchos años, a mí me invitaban o me daban la oportunidad de ir a los miércoles a la prisión del condado a visitar. Ahí conocí a un muchacho en las visitas. No que lloró, eso lloró ahí mientras estaba ahí, me prometió, pastor, cuando salga le aseguro que ahorita sí voy a estar ahí, esto y lo otro. Y pues yo dije, bueno, está bien, pues tengo que creerle. Salió, pero yo no me di cuenta que había salido. Lo que me di cuenta fue que después salió, pero lo volvieron a meter. Y cuando me encontré a la persona le dije, pero ¿cómo que salió? Sí, eso salió, duró como 2, 3 semanas y otra vez por otra cosa volvieron a meter.
Yo le dije, ¿dónde está pues el que lloró allá y que prometió y que el Señor, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí? Entonces, muchas veces la gente llora es por la situación momentánea en la que está. El verdadero arrepentimiento no es temporal, es permanente. Y eso nos lleva a este punto, ¿no? El arrepentimiento involucra práctica, cambios en los deseos, en las acciones. Se rinde a la voluntad de Dios. Por ejemplo, David. David se nos habla de que adulteró. Se nos dice que él se arrepintió de ese adulterio, pero nunca más vemos que David vuelva a pecar otra vez por adulterio. Y creo yo que si lo hubiera hecho, pues en la escritura hubiera salido otra vez. No lo hizo. Entonces, un fruto del verdadero arrepentimiento es un cambio en la conducta. Eso tiene que ser un 100% seguro. Mire, por ejemplo, yo pensaba, voy a brincar aquí unas cosas. Le iba a decir que leer unos versículos a los hermanos, pero a ver cuántos son. 1, 2, 3, por 3 versículos nomás. Lucas, en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20, no lo vamos a leer. Ahí encontramos un ejemplo que nos da luz a lo que he venido diciendo, y es el caso del hijo pródigo. Y aquí encontramos, le voy a hacer 1, 2, 3, 4 evidencias, digamos, que podemos ver en el arrepentimiento. La primera, esa va a salir al frente para que usted la pueda mirar o anotar. El verdadero arrepentimiento admite el diagnóstico divino. Eso lo vemos en el versículo 17. El hijo menor o el hijo pródigo se dio cuenta de la condición en la que estaba. Entendió que era un pecador, que estaba mal. Lo segundo que vemos en el arrepentimiento en este pasaje es que el arrepentimiento es una conversión, o sea, un cambio de dirección, como hemos venido diciendo. Versículo 18, él dice, me levantaré e iré a mi padre. Yo hago un paréntesis aquí. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo se hubiera puesto a pensar, ¿y qué van a decir de mí cuando llegue? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué van a decir los empleados de mi papá? Hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno asume las consecuencias de su pecado y da la cara. Dice que se levantó e iré a mi padre. Cierro paréntesis. El verdadero arrepentimiento, es que quería decir unas cosas más, pero mejor sigamos aquí. Tercero, el verdadero arrepentimiento clama por misericordia. Versículo 19. Él está pensando y dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Clama por misericordia. Cuarto, el verdadero arrepentimiento creo que va enlazado con lo que mencioné en el segundo punto. Hermano, confiesa su pecado.
Versículo 18 dice, Padre, he pecado contra ti, o he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando hay verdadero arrepentimiento, uno confiesa el pecado. Me faltó una, yo no se las mandé. Sí, pero nomás le mandé, le mandé el versículo. El verdadero arrepentimiento toma acción. Eso tenía que haber dicho así, toma acción. Si le da chance de ponerla, pues ahí los ingenieros de computer que son rápidos la pueden poner. Hermanos, el verdadero arrepentimiento toma acción. No solamente él pudo haberse quedado ahí reconociendo, pero tomó acción. Dice, y me levantaré. Él está, lo que mencionaba yo hace un rato, él estaba allí haciendo una evaluación sincera de él mismo. Se sentó y empezó a evaluar su vida. Se olvidó de todos alrededor y se sentó. Él pudo haber dicho, no, es que yo estoy en esa situación por culpa de mis amigos que solamente me usaron y me dieron lo otro. Él pudo haber dicho, no, es culpa del jefe este de ese señor que puso a cuidar estos marranos. Nada, hoy es típico sentarnos a hacer un análisis escudándonos usando a alguien más. Se sentó y hizo un análisis profundo. Dice, me levantaré, iré a mi padre. Dice, y levantándose se vino a su padre, porque él pudo haber dicho, bueno, voy a ir a mi padre. ¿Pero cuándo? Pues no sé, a ver cómo cambian las cosas. A ver, yo trabajo un año más y ahorro dinero y entonces voy. No, en el acto. Se levantó y dijo, analizó, dijo, ahora es cuando. Entonces el arrepentimiento nos lleva a eso. Hace un diagnóstico, hay una conversión, clama por misericordia, confiesa sus pecados y se levanta y toma acción. Él no se esperó a que alguien lo levantara, no, me dijo, renuncié al trabajo y nos vemos. No tengo dinero y no tenía dinero. Así como estoy me voy. Estaba cuidando marrano, ya se imaginará usted a qué olía. Se levantó y se fue. Él no dijo, venga, yo voy, me baño. No. Se levantó y dijo, ya, ahora, vámonos. No. Hermano, ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y cuando usted y yo analizamos nuestra vida, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo me he arrepentido, examine esas cosas en su vida. A la luz de ese pasaje, usted lo puede volver a leer en su casa, Lucas 15, 17 al 20, para que mire esos aspectos allí. Y termino con este pasaje. 2 Corintios 7, 10, versículo 10 que hemos leído en varias ocasiones. El texto dice de la siguiente manera, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, el verdadero arrepentimiento de Dios produce una tristeza que viene directamente de Dios. No tienes que lamentarte por esa tristeza, sino darle la gloria a Dios. Amén. Vamos a dejarlo allí. Ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos darte gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder analizar tu palabra. Tomar, Señor, un poco más sobre esta gracia de arrepentimiento que
encontramos en ti. Y te pedimos, oh Dios, que cada día nos permitas, oh Dios, aprender, Señor, a examinar nuestra vida constantemente. Aquellos que estamos en ti, que pueda hacer un examen constante para hacer los correctivos necesarios, que podamos mirar nuestra vida en el espejo de tu palabra. Señor, pero oramos por aquellos que no te han conocido todavía, que quizás como el hijo pródigo están revolcándose en la inmundicia del mundo. Señor, oramos para que así como obraste para que este joven volviera en sí, Señor, y produciera ese arrepentimiento. Señor, que también estas personas que no te conocen, que hoy están muertas en sus delitos y pecados, puedan despertar a vida para ver su condición. Señor, que tu palabra pueda penetrar en sus vidas, su Espíritu Santo pueda penetrar con tu palabra y llamarlos al arrepentimiento. Señor, que ellos vean su condición y puedan venir a ti clamando perdón. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.